Eh, Voy a leer los nombres de los miembros de este jurado. Eh, Como primer vocal tenemos al doctor Mario Humberto Ramírez Díaz, quien es uno de los asesores de tesis. Segundo vocal, el doctor Luis Gustavo Cabral Rossetti. El tercer vocal es la doctora Adriana Castillo Rosas. Como secretario, el doctor Ricardo García Salcedo. Y presidente de un servidor, Ernesto Marín Muárez. El examen lo vamos a desarrollar como está establecido. Primeramente, Felipe nos va a exponer los principales resultados de su trabajo para a continuación proceder a las preguntas de este jurado y por supuesto a las respuestas del aspirante. Entonces, sin más, Felipe, te doy la palabra pidiéndote por favor que te ajustes a un tiempo razonable para tu exposición. Gracias, doctor. Muy bien, pues bueno, vamos a comenzar a platicar sobre los resultados de este proyecto de investigación. El nombre final del reporte de investigación que os quedó como la resignificación del campo conceptual de la electrostática en docentes de educación superior, un estudio de caso. La estructura de la información que les voy a presentar, pues bueno, vamos a platicar rápidamente del planteamiento del problema, el marco teórico que le da soporte a todo este trabajo, eh, las preguntas y objetivos de investigación que se plantearon, la metodología que se siguió para el desarrollo del trabajo. Empezamos a platicar de los resultados, el diagnóstico inicial que se realizó, las entrevistas, la implementación del taller, las conclusiones finalmente, y también platicaremos brevemente sobre los productos académicos que se derivaron de este trabajo. Muy bien, pues bueno, como planteamiento del problema, nada más recordando, pues en los trabajos que se realizan en la Academia de Física, en la Universidad Aeronáutica en Querétaro, que es donde laboro, pues nos dimos cuenta de varias situaciones que estaban persistiendo a lo largo del tiempo, sobre todo cuando aplicábamos evaluaciones de eh, transversales para todos los grupos. Entonces, identificamos varias cosas que eran repetitivas y que llamaban la atención. Sobre todo cosas que empezaron a surgir las dudas si realmente venían del estudiante en sí o de los profesores que estaban atendiendo a estos grupos. Entonces, es por eso que, bueno, dadas las dificultades recurrentes en los estudiantes, pues bueno, empezamos a asociar em, estas situaciones que se estaban presentando a las concepciones de los mismos profesores, ya que las concepciones de los profesores influyen también en el aprendizaje de los estudiantes. No es solamente la estrategia del profesor y el cómo aborda los temas durante la clase, sino las conceptualizaciones que ellos mismos tienen sobre los temas que van a impartir. Y pues bueno, nos dimos a la tarea de empezar a buscar información al respecto, básicamente la construcción de los antecedentes del trabajo, y la realidad es que identificamos un problema importante. Hay escasez de estudios sobre las conceptualizaciones de los profesores. Hay muchos trabajos acerca de conceptualización de estudiantes. Específicamente en electrostática, hay varios autores que se han dedicado a ver qué es lo que saben los estudiantes, cuáles son las concepciones erróneas que predominan, pero sobre profesores, la realidad es que hay muy poca información. Y la poca información que hay se centra sobre todo en profesores en formación, es decir, son estudiantes, están estudiando para ser profesores de física. Estudios sobre profesores en activo, la realidad es que no hay. Entonces, una vez identificado este vacío en la literatura, que pues también nos dimos cuenta que los trabajos que hay se enfocan en conceptos aislados, es decir, algunos abordan propiedades de las cargas eléctricas, algunos abordan, por ejemplo, el concepto de campo eléctrico nada más, otros se centran en cuestiones como circuitos eléctricos, pero no se estudia como tal la electrostática en conjunto. No hay una manera de abordar los temas con las profundas relaciones que existen entre ellas. Y de allá, pues bueno, se propone el desarrollo del trabajo bajo el marco teórico del aprendizaje verbal significativo y la teoría de los campos conceptuales de Verneau. Em, Recordando un campo conceptual, pues es un conjunto de situaciones y conceptos que están interconectados. Un concepto, pues lo define en base a situaciones, precisamente, en variantes, y hay un papel muy importante que es el papel del lenguaje. Es por eso que, de hecho, la teoría de campos conceptuales es una de las estrategias que existen respecto a aprendizaje verbal significativo.
Y pues bueno, respecto a la aplicación en física de esto, pues bueno, una parte importante es que los conceptos de la electrostática, campo, fuerza electrostática, potencial eléctrico, realmente no se aprenden de forma aislada, sino que a través de situaciones que van revelando sus profundas relaciones. La imagen, ese diagrama que está, es una modificación de un diagrama que aparece en el libro de Griffiths, que es uno de los clásicos para aprender electromagnetismo básico, ¿no? Y precisamente presenta estas relaciones entre los conceptos, esas profundas relaciones que hay entre ellos. Es por eso que el marco la teoría de los campos conceptuales resulta interesante para poder analizar cómo se conceptualizan los conceptos como un todo, ¿no? Entonces, respecto a lo que es aprendizaje verbal significativo, pues bueno, el aprendizaje nuevo se ancla en conocimientos previos, esa es una de las premisas importantes del aprendizaje verbal significativo. Y bueno, ¿y cómo se relaciona esto con el estudio? Pues bueno, lo que nosotros hicimos fue hacer un diagnóstico sobre los profesores y diseñar un taller que promueva precisamente verbalización, discusión, con la finalidad de promover al final una resignificación de los conceptos previos de los profesores, ¿no? Entonces, algo importante es la sinergia teórica que existe en la teoría de los campos conceptuales, ya que esta da la estructura de los contenidos y el aprendizaje verbal significativo provee la estrategia pedagógica para el taller que se desarrolló. Y a partir de todo esto, pues bueno, las preguntas de investigación que nos planteamos fueron, primero, ¿cuáles son las conceptualizaciones iniciales de los profesores iniciales, perdón, de los profesores que están impartiendo la asignatura de electricidad y magnetismo en la Universidad Aeronáutica en Querétaro sobre este campo conceptual de la electrostática? ¿Y qué relación existe entre la formación académica y la experiencia docente que tienen sus profesores y sus propias conceptualizaciones? Finalmente, cómo se modifica esta conceptualización después de participar en un taller diseñado con esta finalidad, ¿no? De cambiar la conceptualización. Los objetivos que nos planteamos, bueno, el objetivo general, evaluar el impacto de un taller de formación basado en aprendizaje verbal significativo en la modificación de las conceptualizaciones de los profesores sobre el campo conceptual de la electrostática. Como objetivos específicos en las diferentes etapas del trabajo, pues bueno, nos planteamos diseñar y validar primero el instrumento, un instrumento que tiene características cuantitativas y cualitativas, pero que buscan una finalidad exclusivamente cualitativa, identificar qué es lo que los profesores saben acerca del campo conceptual de la electrostática, ¿no? Y que podamos identificar también si existen algunas concepciones erróneas. El segundo objetivo específico, explorar la relación, si es que la hubiera, entre la formación académica de los profesores, su experiencia docente y estas conceptualizaciones. Y los otros dos objetivos específicos, pues bueno, diseñar e implementar el taller de formación que permita lograr algún cambio en estas conceptualizaciones y finalmente evaluar el impacto que tiene este taller en las conceptualizaciones de los profesores. El trabajo, como ahorita lo voy a mencionar a detalle, es un trabajo de tipo cualitativo, por lo tanto, realmente no podemos plantearnos hipótesis que podamos probar, pero sí hay supuestos hipotéticos que son los que de alguna manera dieron lugar a la generación de este planteamiento del problema. El primero, pues bueno, asumimos que las concepciones, los profesores tienen que tener algún tipo de concepciones erróneas, dadas las problemáticas que habíamos identificado son los estudiantes, pero dada la experiencia que tienen los profesores, el tiempo que tienen enseñando la asignatura, esperamos que predomine la existencia de concepciones erróneas y no que se dieran casos donde de plano el profesor no sabe sobre los temas que está enseñando. Y el otro supuesto es que, bueno, podemos diseñar un taller que permita generar un cambio positivo en estas conceptualizaciones. En cuanto a la metodología del trabajo, pues bueno, el presente trabajo, pues les decía, es un trabajo cualitativo, es un estudio de caso que se centra en el proceso de resignificación de las concepciones de los profesores. A través de un enfoque cualitativo, pues buscamos comprender cómo las estrategias didácticas diseñadas a partir de diversas teorías del aprendizaje verbal significativo pueden modificar estas concepciones al ser aplicadas con los profesores, ¿no? En contexto, pues bueno, les decía, los profesores que participaron en el estudio son 7 profesores del área de física de la Universidad Aeronáutica en Querétaro. Después hay 3 profesores adicionales que participaron en el taller y en la evaluación final, pero no formaron parte de todo el proceso como tal, ya que no participaron en la etapa de diagnóstico.
Este trabajo de investigación es importante mencionar que es un caso de proceso, ya que estamos analizando precisamente ese proceso de resignificación, pero es un caso específico, ya que no buscamos ejemplificar el uso de una teoría, sino que al contrario, usamos varias perspectivas teóricas del aprendizaje verbal significativo para diseñar los talleres y para interpretar estos resultados de los instrumentos que se aplicaron. Una de estas perspectivas teóricas es precisamente la teoría de los campos conceptuales de Bernoulli. Es un caso único, ya que las características de los profesores y el contexto de la universidad son muy particulares para la UNAC y para el periodo en el cual se desarrolló la investigación. No buscamos una generalización estadística, sino realmente una profundidad analítica en los factores que influyen en esta resignificación conceptual. Las fases y los instrumentos, pues bueno, esas son prácticamente las cuatro fases del trabajo. La primera fue la fase de diagnóstico, donde tuvimos un cuestionario de caracterización de los profesores. Ahorita vamos a platicar sobre los resultados. Y además una prueba diagnóstico de 3 niveles, eran prácticamente 16 preguntas, pero cada pregunta tenía 3 reactivos, 3 niveles diferentes, en donde primero se le presentaba a los profesores pues, con una pregunta específica sobre el concepto, luego se les pedía elegir una justificación para la respuesta que habían elegido y finalmente una pregunta abierta en donde ellos tenían que profundizar en el por qué habían elegido esa respuesta, por qué lo habían asociado con esa justificación y finalmente, incluso si ellos identificaban que las respuestas que se les daban como opciones no eran correctas o las justificaciones, ellos podían incluso pues, poner la que consideraban que eran correctas. Después de esta etapa de diagnóstico vino la fase de profundización, donde se realizaron entrevistas semiestructuradas a 7 profesores. Es importante mencionar que de los 8 profesores iniciales que respondieron a la caracterización y la prueba diagnóstica, uno de ellos por cuestiones laborales dejó de colaborar con la universidad y ya no pudo continuar con el proceso. Entonces se realizaron entrevistas a 7 profesores donde se platicó un poquito más sobre las respuestas que dieron a la prueba diagnóstica. Esto resulta muy interesante ya que cuando estamos hablando, tenemos conceptualizado algo y lo queremos expresar, no lo expresamos de la misma manera en forma escrita que de forma verbal, y esto fue muy evidente tanto en las entrevistas como en lo que habían escrito los profesores. Por eso es importante tener este esta otra perspectiva donde ellos expresan de manera verbal las conceptualizaciones que tienen. Después, con toda esta información que fue analizada, pues se diseñó el taller, que fue un taller que tuvo una duración de 8 meses, 4 meses donde se revisaron de manera general algunas herramientas matemáticas y por último 4 meses donde se discutieron los conceptos de física, para después ir a la evaluación final donde aplicamos nuevamente la prueba diagnóstica de 3 niveles en cada pregunta para ver la efectividad de este taller. Los resultados que obtuvimos, pues bueno, primero en la caracterización de los 8 profesores, el profesor, eh, vale la pena mencionar que el 50% tiene formación en física, básicamente el resumen es 50% tienen formación en física, estudiaron una licenciatura en física, algunos incluso posgrados en física, maestría, doctorado. El otro 50% tienen formación en diferentes áreas de la ingeniería, había un ingeniero electrónico, había un ingeniero en materiales, diferentes áreas, ¿no? Había un profesor con doctorado en física, como pueden observar, el profesor número 2 tiene estudios de licenciatura, maestría y doctorado en el área de física. Por lo tanto, fue el profesor que durante su educación formal llevó más cursos de electricidad y magnetismo. En donde dice cursos tomados, vale la pena mencionar que hacemos referencia exclusivamente a cursos de electricidad y magnetismo. También en cursos impartidos hace referencia exclusivamente a cursos de electricidad y magnetismo. Entonces había profesores que, pues en realidad por allá el número 8 nunca llevó cursos de electricidad y magnetismo en su formación académica y sin embargo ya la estaba impartiendo en varias ocasiones, en 6 ocasiones en la universidad. Hay un profesor, el profesor número 6, que había impartido en 20 ocasiones el curso de electricidad y magnetismo, entonces tenía bastante experiencia en la impartición. Entonces es importante hacerlo notar. Em, Definimos categorías de conceptualización para que en la parte de diagnóstico podamos saber si el campo conceptual está correctamente conceptualizado o no. Y las categorías de conceptualización quedaron de la siguiente manera. Un profesores con falta de conocimiento, o sea, aquellos que obtengan menos del 50% de respuestas correctas en el diagnóstico.
conceptualización errónea, quienes tuvieran entre el 50 y el 80%, y finalmente una conceptualización correcta para quienes tuvieran 80% o más. Esta es una propuesta nuestra, es una propuesta mía en este caso, pero es una propuesta que es consistente con los niveles de concepciones erróneas que se reportan en la literatura. Hay varios estudios donde se trabaja con estudiantes, por ejemplo, un estudio de Mustari en el 2020, Yeriamtina en 2019, Dirfani en 2022, que son de los más recientes, y utilizan em, categorías o intervalos que son muy parecidos a esto. Incluso hay por allá un trabajo de profesores en formación de Pasaribu de 2023, que también es de los más recientes, donde los porcentajes que definen son muy parecidos a estos, ¿no? Entonces, podrían parecer categorías un poquito exigentes, pero hay que considerar que son profesores y profesores activos que están teniendo esta responsabilidad de ayudar a los estudiantes a generar sus propias conceptualizaciones, ¿no? Entonces, vale la pena incluso mencionar que hay autores como Alpaidín, que en 2017 define criterios más estrictos para intervalos que los que proponemos en este trabajo, ya que llega a considerar que con un 15% de respuestas erróneas ya hay conceptualizaciones erróneas en los profesores, ¿no? Entonces, con base en esto, pues bueno, los resultados del diagnóstico inicial fueron los siguientes. El diagnóstico inicial está dividido, perdón, en los tres conceptos que evaluamos, que fueron fuerza electrostática, campo eléctrico y potencial eléctrico. Pero es importante mencionar que de acuerdo con la teoría de campos conceptuales, no podemos decir que un concepto es correcto y otro concepto todavía no está bien conceptualizado. Lo que se evalúa es el campo conceptual como un todo, es decir, los tres conceptos. Si alguno de ellos no está correctamente conceptualizado, no podemos decir que el campo conceptual está correctamente conceptualizado. Entonces, insisto, no estamos evaluando los conceptos por separado, sino como un todo, los tres en sí. Entonces, podemos ver que, por ejemplo, el profesor número uno, en el concepto de fuerza electrostática, aparece debajo del 80%, pero en campo eléctrico y en potencial eléctrico aparece arriba del 80%. Entonces, aunque en promedio para todo el campo conceptual tiene un 83,9%, no aparece en color verde porque no podemos decir que tiene conceptualizado correctamente el campo conceptual, ya que uno de los conceptos queda debajo de estos intervalos que se definieron. Podemos identificar, por ejemplo, al profesor número 6, que el profesor número 6 tiene al menos 80% en los tres conceptos y por lo tanto podemos decir que él sí tiene correctamente conceptualizado el campo conceptual. Vale la pena, recordando de la tabla anterior, que el profesor número 6 es precisamente un profesor, aquí lo podemos ver, que no tiene formación en física, tiene formación en ingeniería, pero ha impartido en 20 ocasiones la asignatura. Y recordando, por ejemplo, al profesor número 2 que tiene incluso estudios de maestría y doctorado en física, el profesor número 2 es el que tuvo el porcentaje o uno de los porcentajes más bajos, junto con el profesor número 8 en la conceptualización del campo conceptual. Entonces, esta parte resulta un poquito contraintuitiva y resulta parte de los hallazgos clave, ¿no? Solo uno logra conceptualizar correctamente el campo conceptual desde un inicio y el profesor con doctorado en física, pues obtuvo uno de los resultados más bajos, ¿no? Y también, de acuerdo a los intervalos definidos, pues podemos ver que nadie aparece debajo del 50%, que es algo que esperábamos o que esperaríamos, y predominan las concepciones erróneas. Pero bueno, ¿cuáles son estas concepciones erróneas? Pues bueno, lo identificamos a partir de lo que ellos escribieron en el diagnóstico. Identificamos 8 concepciones erróneas principalmente. La primera es que, bueno, la interacción entre cargas ocurre directamente entre cargas eléctricas sin necesidad del campo eléctrico, ¿no? El campo eléctrico prácticamente para ellos no existe como mediador de la fuerza. La segunda concepción errónea, los conceptos de conductor y aislante son aplicables a partículas puntuales. Tercero, una carga eléctrica puntual es la fuente de un campo eléctrico que existe en todo el espacio, incluso en su propia posición. Es decir, qué sucede en el lugar de la fuente, eso no lo identifican. Concepción 4, solo existe campo eléctrico donde dibujo líneas de campo, ¿no? Ahí hay un problema con el concepto de líneas de campo. Concepción 5, el campo eléctrico es la fuerza. Concepción 6, cuando se tienen dos objetos con masa, solamente el cuerpo de mayor masa ejerce una fuerza sobre el otro. Resulta interesante cómo empezaron a aparecer conceptos de mecánica al discutir esta parte de electromagnetismo, ¿no? Concepción 7, si dos objetos tienen la misma carga, no interactúan. Y concepción 8, en un punto del espacio donde no hay potencial eléctrico, tampoco hay fuerza eléctrica que actúa sobre una carga.
Esas son las más relevantes que identificamos. La distribución de estas concepciones se dio de la siguiente manera. Podemos ver que la primera concepción es la más frecuente en los profesores, que precisamente decía que no se requiere del campo eléctrico para que las cargas se interactúen entre ellas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y la concepción 8 también es una de las más frecuentes, junto con la concepción número 2. Vale la pena mencionar que para identificar estas concepciones erróneas, no estamos haciendo ninguna interpretación, sino que directamente de lo que ellos escribieron, si se ajustaba a esto que identificamos, entonces lo considerábamos una concepción errónea. Como ejemplo, les pongo dos respuestas de dos profesores, por ejemplo, el profesor uno y el profesor 5. Profesor uno por allá menciona, las cargas ejercen una fuerza sobre otras cargas que depende de la distancia y de la magnitud de las cargas, es decir, nos habla de ley de Coulomb. También es correcto que todas las cargas tienen un campo eléctrico, pero esto como tal no es una fuerza, por lo que considero que esta justificación no es correcta. Es decir, él hablaba de que había una justificación donde decía que el campo es el mediador de la fuerza, y él dice esto no puede ser así. ¿Por qué? Porque aunque las cargas generan un campo, pues las cargas están ejerciendo una fuerza directamente sobre otra. Es por eso que lo asociamos a esta concepción errónea. Por ejemplo, el profesor 5 menciona, cargas opuestas se atraen de forma directa, es decir, otra vez están descartando la mediación del campo. La ley de Coulomb nos permite saber la fuerza que siente una carga con respecto a la otra. Al ser opuesta generan una fuerza de atracción y con la tercera ley de Newton determinamos que la fuerza que siente la otra carga es de la misma magnitud pero de sentido contrario. Entonces, estas concepciones erróneas fueron muy evidentes y por eso nos las identificamos y fuimos identificando qué profesor tenía cada una de ellas. Después, durante la etapa de entrevistas, pues tratamos de profundizar más en estas respuestas que daban los profesores, que nos pudieran compartir pues con mayor detalle el por qué habían elegido estas respuestas, el por qué habían elegido estas opciones de justificación o el por qué habían escrito esto. Esto que se ven en esta diapositiva, pues son donde ellos, la pregunta abierta, donde ellos profundizaban más en sus respuestas y es donde pudimos identificar estas concepciones erróneas. Durante las entrevistas resulta interesante que logramos identificar una concepción errónea más, la número 9. Dice, el campo eléctrico proviene de la fuerza. Si no hay fuerza, no hay campo. Entonces, durante las entrevistas, pues bueno, nuestro objetivo era precisamente validar y profundizar también en estas concepciones erróneas que identificamos en el diagnóstico inicial. Y de ahí fue que identificamos esta otra concepción errónea. Y fuimos identificando además algunas otras que surgieron en lo que ellos expresaban de forma verbal, diferentes a los que ya habían expresado de forma escrita. Entonces, después de las entrevistas, la distribución de concepciones erróneas quedó de esta manera. En color verde están las que se identificaron durante el diagnóstico inicial y en color rojo podemos ver palomeados a las concepciones erróneas que fueron identificadas durante las entrevistas. Entonces, podemos ver que por allá la concepción errónea número 9, que prácticamente dice que si no hay fuerza, no hay campo, pues aparece en dos profesores, ¿no? El profesor número 6 y el profesor número 8. Además de esto, además de esto, durante las entrevistas identificamos no solamente concepciones erróneas, sino algo adicional a lo que le estamos llamando dificultades conceptuales. Y vale la pena hacer la distinción porque en inglés se utiliza el término misconceptions para varias cosas, ¿no? Y en español sí existe una distinción. En el caso de dificultades conceptuales, ¿a qué le estamos llamando dificultades conceptuales? Pues bueno, durante el análisis de la información pues pudimos identificar conceptos que carecen de una adecuada conceptualización. No se trata de concepciones erróneas porque los conceptos no van hacia significados incorrectos. En una concepción errónea hay un significado, solamente que ese significado no es el correcto. Realmente estos conceptos carecen de un significado concreto o al menos no lo articulan de manera clara en lo que están expresando. Entonces, en algunos casos, estos conceptos fueron articulados de manera contradictoria en diferentes contextos, mientras que en otros casos los expresaron mediante la combinación de otros conceptos que no tenían relación, lo cual obviamente no favorece la construcción de un significado coherente y lógico. Entonces, a esto es a lo que le estamos llamando dificultades conceptuales y las dificultades conceptuales las podríamos identificar, como pueden ver, en el concepto de carga puntual. Hay profesores que no identificaban bien, no pudieron expresar correctamente qué era una carga puntual, divagaban y no llegaban a algo concreto.
Por allá un profesor incluso batalló con las leyes de Newton. Muchos batallaron con fuerza electrostática. Nuevamente, en color verde estamos identificando cuestiones que fueron em, identificadas, perdón, en el diagnóstico, y en color rojo las que fueron identificadas durante la entrevista. Y como podrán ver, el que tiene mayor frecuencia es el de potencial eléctrico, pero también la de la relación entre fuerza, campo y potencial. Esa relación que existe entre los conceptos es la que resultó más problemática al momento de dar un significado concreto. Y eso valida mucho la elección de nuestro marco teórico de la teoría de los campos conceptuales, donde precisamente buscamos que quede muy clara esta relación entre los conceptos, ¿no? Muy bien, entonces, pues bueno, a partir de esta información, de este análisis, pues hicimos el diseño del taller, las características generales del taller. Pues bueno, como les dije, fue un taller de 8 meses, dividido en dos partes. La primera parte del taller de matemáticas se llevó a cabo durante mayo-agosto del año pasado. Fueron un total de 19 sesiones, 16 sesiones de 2 horas cada una, dos sesiones de 1 hora y una sesión final de retroalimentación grupal que tuvo una duración de 2 horas. La segunda parte del taller se llevó de septiembre a diciembre del año pasado, un total de 12 sesiones. Fueron 10 sesiones de 2 horas y dos sesiones de retroalimentación de 2 horas. Aquí fue necesario más, el doble de horas de retroalimentación, ya que la parte de la discusión de los conceptos físicos estuvo bastante interesante. ¿Cómo estuvo el diseño del taller? Pues bueno, los fundamentos teóricos, como les decía, fue aprendizaje verbal significativo. Desde la evaluación diagnóstica ya estamos viendo qué es lo que saben para poder construir a partir de esto. Y las discusiones fueron estructuradas para poder reconciliar las ideas correctas frente a las incorrectas. Es importante mencionar que como resultado de este diseño, eh, usualmente en un taller de capacitación llegas independientemente de la formación que tengas y alguien te da una clase como si fueras un estudiante. No hay ninguna distinción. Y eso fue lo que buscamos hacer diferente. Sobre todo, algo que cuidamos mucho es no decir esto que tú estás conceptualizando es erróneo, sino que se construyó de manera grupal. Y entre todos los participantes fueron surgiendo estas discrepancias que al final nos llevaron a reflexiones y colectivas y al final a llegar a cuál era el significado correcto, de tal manera que algunos empezaron a cambiar sus conceptualizaciones. Y en la parte de teorías campos conceptuales, pues bueno, obviamente enfatizamos las interrelaciones entre los conceptos mediante sobre todo el uso de herramientas gráficas. Esto fue muy interesante. Actividades clave que formaron parte del diseño del taller, pues bueno, los debates colaborativos para alcanzar consenso, para llegar a la conceptualización correcta, a un significado en conjunto. La reflexión metacognitiva sobre las prácticas de enseñanza, que también es muy importante, porque esta parte de lo que sabemos eh, va muy pegada también a cómo lo enseñamos, ¿no? Entonces, por allá fue muy importante esta parte. Y por último, la representación gráfica de los campos conceptuales, porque se les introdujo el concepto de qué es un campo conceptual, cómo lo podemos usar en física, y a partir de ello empezamos a tratar de construir para llegar al final a un campo conceptual de la electrostática. Les comparto algunos ejemplos de las actividades realizadas en el taller. Por ejemplo, este es un ejemplo de las actividades de reflexión. Por ahí hay una pregunta que dice: logró identificar cosas que no sabía, sino que solamente creía saber. Y resultan interesantes las preguntas que comparten los profesores. Por ejemplo, uno pone, no, pero identifiqué cosas que he dejado de practicar y que he dejado de usar. Y al final esto impacta realmente en la conceptualización, porque son conceptos que creé hace mucho tiempo, a lo mejor yo como profesor los generé cuando era estudiante, pero no han tenido ninguna evolución ahora que soy profesor. Y eso es muy importante porque al final, cuando me enfrento a un grupo nuevo, donde hay nuevos retos en cuanto a la construcción del conocimiento, pues es importante que yo tenga las diferentes perspectivas y que pueda adaptar mi conceptualización para ayudar a los estudiantes a generar su propia conceptualización. Otro profesor pone, bueno, por allá, recordar la parte matemática, es decir, identificó que no recordaba la parte matemática de los temas que está enseñando. Entonces, esta parte es bien importante porque en física hay muchos temas, sobre todo en electromagnetismo, donde los conceptos matemáticos van muy pegados a los conceptos físicos, ¿no? Otra pregunta que se me hizo interesante: ¿cree que está dispuesto a cuestionar y ser cuestionado? Porque por allá el profesor 3 pone, sí, hay errores que no sé que tengo, es decir,
Cometemos errores, claro, pero no sabemos que los tenemos y como no participamos de procesos de evaluación o de capacitación colaborativa donde podamos comparar qué estamos haciendo, pues no sabemos que estamos mal. Por ejemplo, el profesor Once hace otro comentario interesante que dice, me costaría trabajo, pues implica mostrarse vulnerable, pero al final estaría dispuesto para poder identificar debilidades. Entonces, esta parte es bien importante porque la posición de un profesor es una posición de mucha vulnerabilidad y no siempre estamos dispuestos a enfrentar esa vulnerabilidad, a lo que implica. Por eso muchos profesores rehúsan participar en procesos de evaluación como este. Una de las problemáticas más grandes es que los profesores no quieren ser evaluados. ¿Por qué? Porque tienen temor a que les digan no sabes o a ellos identificar que no saben. Pero es parte de precisamente de nuestra resignificación y de cómo va cambiando pues nuestras etapas también como docente, ¿no? Un último ejemplo de esas reflexiones por allá decía, ¿qué cree que hemos logrado como grupo al final de la unidad, en una de las unidades que trabajamos? Y puso, creo que debemos tener más confianza para hacernos preguntas sobre los temas de clase que impartimos. Es decir, ¿qué tan frecuente nos cuestionamos las clases que estoy impartiendo? A lo mejor tengo un doctorado en física y asumo que al dar una clase de física básica, pues lo que doy tiene que estar bien. Y no nos damos ese tiempo de reflexionar si realmente lo sabemos, no lo sabemos o cómo lo sabemos, y mucho menos el cuestionarnos cómo lo enseñamos, ¿no? Ejemplos de las actividades de representación gráfica. Este es un ejemplo cuando estábamos trabajando con los temas introductorios antes de llegar a la parte electrostática. Platicábamos sobre leyes de Newton y gravitación universal. Y aquí vemos un profesor que iba hilando, iba relacionando los diferentes conceptos. Masa inercial, masa gravitacional, luego la interacción entre las masas, el concepto de campo, después de campo la fuerza gravitacional, aparece ya la tercera ley de Newton. Entonces trató de darle sentido a todos estos conceptos que están relacionados de una manera gráfica. Estas representaciones gráficas pues son una manera de recordar, pero también son una manera de enseñar conceptos y de enseñar relaciones. Este es otro ejemplo del mismo campo conceptual, pero con una representación muy, muy diferente. Como pueden ver, se presenta en formato de tabla y se mencionan muchas características. Se habla de la forma del objeto, del tamaño del objeto, de la masa. Entonces, si se dan cuenta, empiezan a aparecer conceptos que no necesariamente están relacionados. Estamos hablando de la atracción gravitacional, que de hecho estábamos hablando de partículas en ese momento. Fíjense que aparece el concepto del tamaño del objeto, ¿no? De la forma del objeto, que en caso de partículas eso pues es irrelevante, ¿no? Entonces, es un contraste interesante que aparece entre cómo representan los conceptos los profesores. Al final del taller, pues bueno, obviamente aplicamos nuevamente el diagnóstico final. Pueden ver para cada campo dos columnas, para cada concepto, perdón, pueden ver que aparece IF, es decir, los resultados iniciales y los resultados finales. En los resultados iniciales pueden ver aquí que hay algunos numeritos en color verde, que son los que estaban en 80 o superior en el diagnóstico final. Pueden ver en color rojo ahora en la parte final aquellos que disminuyeron con respecto a los resultados del diagnóstico inicial, que eso también sucedió. Y pueden ver en color, en el recuadro, en la celda de color verde, aquellos que pasaron a un valor que está por arriba del 80%. Entonces, por ejemplo, el profesor número uno sigue manteniendo correctamente, o mejor dicho, arriba del 80% los conceptos de campo y potencial. En el caso de fuerza sigue abajo del 80%. Sin embargo, aunque mantiene dos arriba del 80, en el caso de potencial eléctrico bajó. Y también podemos ver que en el global del campo conceptual bajó un poquito, ¿no? Pero el profesor número 2 es un caso muy interesante porque, si recordamos, es uno de los dos más bajos en el diagnóstico inicial, 54,5%, es decir, casi casi al borde de no posee conocimiento de acuerdo con los intervalos que definimos. Y después del taller llegó a un 90,6%, es decir, conceptualizó correctamente los tres conceptos. Se concluye que está correctamente conceptualizado el campo conceptual y hubo una mejora significativa. Este es el caso más del cambio más grande, ¿no? En el caso del profesor número 6, que era el que originalmente tenía correctamente conceptualizado el campo conceptual, vuelve a salir correctamente conceptualizado, pero mejora sus resultados en el concepto de campo eléctrico. Entonces aumenta un poquito su porcentaje global de 87,3 a 93,3%.
se mantiene con una correcta conceptualización. Y además de el profesor número 2, el profesor número 5 también pasa de una conceptualización incorrecta del campo conceptual a tenerla correctamente conceptualizada. Y de hecho tuvo un 100% de aciertos en el diagnóstico final. Eso es muy, muy importante. Otra parte interesante que vale la pena resaltar, el profesor número 8. El profesor número 8 estaba en 54,5 y termina en 34,8. De acuerdo con los intervalos, el profesor pasó de estar revuelto en sus conceptos, de concepciones erróneas o dificultades conceptuales, está pasando a falta de conocimiento. Y tiene que ver precisamente con los factores que afectan todo el proceso del taller, que ahorita vamos a discutir un poquito más en las conclusiones. Por último, menciono los resultados de los profesores que tuvieron una participación parcial en el estudio. Los profesores 9, 10 y 11. Los profesores 9 y 11 tienen formación en física, el profesor 10 no. El profesor 10 es ingeniero en materiales. Y podemos ver que el profesor 9, que tiene formación en física, salió sin conceptualizar correctamente el campo y de hecho ninguno de los conceptos salió arriba del 80%. Pero los otros dos profesores, uno que tiene formación en física y otro que no, los dos tuvieron resultados del 100% en el diagnóstico. Obviamente no hay un punto de comparación, pero vale la pena identificar esto nada más desde el punto de vista de compararlo con los otros profesores que tenían formación en física y los que no tenían formación en física. Entonces aquí tenemos uno que sí y uno que no, que al final terminaron con un porcentaje del 100%. Muy bien, para ir cerrando las conclusiones del trabajo, pues bueno, el taller fue efectivo para facilitar una resignificación positiva, pero no para todos. Eso es importante. Factores de éxito que están identificados: disposición al aprendizaje continuo y autocrítica. Los profesores que tuvieron estas mejoras importantes, significativas, son los profesores que dijeron, necesito empezar a cuestionarme, y que además empezaron a cuestionar. Y lo importante es que se empezaron a cuestionar delante del grupo, lo cual te pone en una situación más vulnerable, porque no es solamente es exponer a un grupo, sino delante del grupo decir, no estoy seguro si esto es correcto, o creo que esto como que ya no me está convenciendo. Entonces, esto fue una característica común entre estos profesores. Otro punto importante, la participación consistente. Hubo algunos profesores que desafortunadamente, por varios factores, algunos de ellos institucionales incluso, pues no pudieron participar en todas las sesiones del taller y se vio reflejado en los resultados, no solamente en no lograr conceptualizar correctamente el campo conceptual de la electrostática, sino incluso en los retrocesos, ¿no? Otro factor importante, el ambiente colaborativo que se dio en la mayoría de las sesiones, no en todas, pero sí en la mayoría. Y por último, el enfoque en las interrelaciones, ¿no? Esa es una parte importante. Factores que limitaron el éxito, pues, algo importante, la inconsistencia en la participación, lo mencionaba. El profesor 8, que fue de los que tuvo un retroceso importante, que pasa del intervalo del 50% o más a falta de conocimiento, pues tuvo esta problemática. Y esto incidía en que cuando llegaba a las siguientes sesiones, le costaba mucho trabajo integrarse en las discusiones, a pesar de que había una sesión como, al principio un pequeño espacio en la sesión para recordar lo que se había hecho en las sesiones previas, le costaba mucho trabajo y le costaba mucho trabajo seguir con el ritmo, ¿no? Otro factor importante, que es el mismo caso del profesor 8, las dificultades en el dominio de las herramientas matemáticas. Un punto interesante que fue un comentario del doctor Ricardo García fue que no hubo un diagnóstico en las herramientas matemáticas, efectivamente. Y el desarrollo o el diseño de la parte de matemáticas se hizo con base en una revisión general de qué matemáticas se necesitan para, para impartir un curso de electricidad y magnetismo. Pero efectivamente, así como es importante también conocer cuál es el background previo en física, también en matemáticas, por lo mismo que mencionaba hace rato, ¿no? De que son conceptos que requieren mucho de los conceptos matemáticos para poder entenderlos como un todo. Y por último, también dinámicas grupales negativas. Por allá en algún par de sesiones se dio una situación interesante que incluso derivó en reflexiones en otras sesiones, porque prácticamente cuando pasaban algunas personas se daba una situación casi casi de bullying de profesores contra profesores, ¿no? Y esto em, pues cohibía a los profesores que estaban viviendo esta situación y por momentos ya no querían participar. Y esto limita precisamente esta parte de el exponerme y exponer lo que estoy conceptualizando y compararlo con lo que mis demás compañeros están conceptualizando.
Importante, bueno, un hallazgo contraintuitivo, que en algunos casos lo hemos discutido mucho con mis directores de tesis, ¿no? Quizás no lo esperábamos, pero no es lo que en la generalidad uno esperaría. La formación académica inicial en física no fue un predictor de éxito en el taller, pero sí lo fue la disposición y la participación, ¿no? Entonces, esa parte es importante porque en la mayoría de las instituciones de educación superior no tenemos físicos dando física, ¿no? Entonces, esta parte es muy importante. Y por lo tanto, creo que sí es posible generar talleres de formación docente que impacten en el dominio de los conceptos físicos, independientemente de que no tengas una formación en física. La principal dificultad conceptual de los profesores radicó precisamente en interrelacionar los conceptos. Y es por esto que la teoría de campos conceptuales pues, se revela como un marco ideal, un marco interesante para lograr la resignificación. De hecho, comentarios que hicieron los profesores es que los que imparten física general ya estaban utilizando algunos de las discusiones que tuvimos respecto a teoría de campos conceptuales, pero con leyes de Newton, porque se les hizo interesante la herramienta. Entonces, me hace interesante que además haya funcionado como una manera de darles herramientas para la parte docente, ¿no? Para la parte de su propia didáctica. Muy bien, como trabajo futuro de las situaciones que se generaron, pues comento que hay varias cosas interesantes que vale la pena hacer, para que vale la pena retomar. Una de ellas, una validación a mayor escala. Es un trabajo con un caso muy particular, un caso pequeño en el número de participantes, pero yo creo que es importante replicar el estudio con una población más amplia y diversa. Quizás en otras instituciones, quizás obviamente cuando lleguemos a un número relativamente grande, con más de 30 personas, podamos llegar a identificar patrones que permitan ciertas generalizaciones, que en este caso se quedan como meras observaciones que profundizan sobre las características de los participantes en el estudio, ¿no? Y otro punto importante, pues bueno, evaluar si las dificultades con el concepto de campo eléctrico constituyen un problema sistémico, porque estamos viendo que hay varias problemáticas allá en campo eléctrico, en las relaciones entre los conceptos, pero ¿será algo sistémico o una característica de los profesores que formaron parte de este estudio, ¿no? Otra parte importante como trabajo futuro, el impacto en el aula. Porque, ok, estamos trabajando con docentes, pero bueno, ¿cómo está impactando esto en lo que ellos están haciendo con sus propios estudiantes? Y que por allá hay información que incluso por allá ya tengo respecto a la aplicación del instrumento de diagnóstico a los estudiantes de algunos profesores. Entonces creo que vale la pena evaluar cómo está pasando esto hacia los estudiantes. Y otra parte interesante, pues precisamente evaluar la transferencia de la teoría de campos conceptuales a otros campos conceptuales, ¿no? Otras áreas de la física, mecánica, termodinámica. Sobre todo en mecánica creo que encuentro así de manera directa muchas cosas donde lo podremos aplicar, ¿no? Y por último, pues la parte de formación docente interdisciplinar, ya que esta parte de investigar el papel de las habilidades metacognitivas en profesores sin formación en física es muy, muy interesante. Insisto, sobre todo porque la mayoría de nuestros profesores que enseñan física en universidades tienen esta característica. Y al final, pues bueno, que nos pueda llevar a diseñar modelos de formación que integren estrategias pedagógicas y disciplinares, ¿no? De una manera adecuada, de acuerdo con las características de los propios profesores, ¿no? Muy bien, y por último, bueno, les platico sobre los productos académicos derivados de este trabajo. Desde el 2022 presentamos un trabajo en un congreso en el International Conference on Physics Education, en ICPE, que fue la primera parte de este trabajo. La continuación de lo que se presentó en el congreso fue el artículo que tenemos publicado en el International Journal of Innovation in Science and Mathematics Education de la Universidad de Sydney. Y ese es el artículo que tenemos publicado hasta el momento. Tenemos ahorita trabajando otros dos artículos. En 2024 se dio una presentación en el Encuentro Internacional de Educación en Ingeniería, en Cartagena, Colombia, organizado por la Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería. Y el último que quisiera comentar, aunque no tiene como tal un producto como una memoria de congreso o un artículo, pero tuve la oportunidad de participar este año, en finales de junio, en la Escuela de Verano Inaugural de GIREP, donde se reunieron estudiantes de doctorado en física educativa con diversos investigadores de diferentes áreas, de diferentes países, mejor dicho, pero todos de física educativa, y presentar nuestros trabajos y compartir ideas, ¿no? Que precisamente pudieran mejorar
lo que se ha hecho o la presentación de lo que se ha hecho. En mi caso tuve la oportunidad de compartir mi trabajo con estudiantes del Reino Unido, de Italia, de Bélgica, había investigadores, por ejemplo, estaba Ricardo Caram, que es brasileño y está en un país nórdico, no recuerdo ahorita cuál, pero había cuatro investigadores de diferentes países que, bueno, expresaron sus comentarios sobre este trabajo y sobre todo algunos comentarios positivos sobre la cantidad de trabajo que implicó todo esto que hemos presentado, ya que sí fue mucha información la que se analizó. Y finalmente les presento algunas de mis referencias principales, ¿no? Que tienen que ver precisamente, como les decía, hay un vacío muy grande en la literatura respecto a em, qué pasa con los profesores, sus conceptualizaciones, sobre todo en la parte de electricidad y magnetismo, y qué pasa con la relación entre estos conceptos. Entonces, lo más cercano es precisamente lo que estoy mostrando, una tesis de doctorado de Garrido Sánchez, una tesis de española, el artículo de Burel, que es el que prácticamente donde saqué la idea para hacer un instrumento en tres niveles, con preguntas de tres niveles, el trabajo de Jan Caqueo y Moreira, que tiene que ver ahora sí con el concepto de campo en física y este trabajo de Turkán y la teoría de campos conceptuales de Bernoulli. Y bueno, por mi parte es todo y estoy listo para las preguntas. Sí, muchas gracias, Felipe, por la exposición. Vamos a pasar a las preguntas del jurado y propongo que comencemos con la doctora Adriana Castillo, por favor. Claro, con mucho gusto. Muy buenas tardes a todos. Por favor, confírmeme si me escuchan bien. Sí, se escucha bien. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, profesor Felipe, muchísimas felicidades por llegar hasta este punto. Me he sido seguidora de su trabajo y me da mucho gusto que desde el área de las ciencias se comience a realmente valorar la complejidad que implica un fenómeno educativo. Em, Fíjese que yo tengo, incluso me voy a atrever a tal vez a contradecir un poco el título del doctorado, porque si nosotros hablamos de física educativa, tal vez perdemos de vista lo educativo y damos prioridad a la física. Y usted lo que presenta es una posibilidad de entender las implicaciones de la educación de la física. Entonces, encuentro tres evidencias en su trabajo y después le voy a pedir que haga tres profundizaciones. Primero, lo que yo observo en el trabajo es que se hace una evidencia de que la práctica docente no es sinónimo de práctica pedagógica. Y me refiero a la práctica pedagógica al sentido que lamentablemente hemos determinado que la docencia es simplemente una actividad técnica. Es decir, que nos reducimos a una serie de técnicas y de métodos sin pensar en la profundidad, en la... Entonces, una de las evidencias que para mí es rescatable es esto, porque inclusive usted hace mención de diferentes actitudes y estados de ánimo que determinan la participación, la reflexión docente. No es el hecho de la acumulación de información, que algunos le llaman conocimientos, sino es toda la persona que está ejerciendo la docencia. Entonces, primero, eso me parece muy interesante. Esto que le comentaba, la práctica docente no es una mera actividad técnica, por eso al final que usted concluye que es importante pensar la capacitación en estrategias en ese sentido, yo iría más allá. A mí me parece que es muy importante pensar que, y esa es otra de las observaciones, que las credenciales académicas no son garantía ni de conocimiento ni de habilidades para la docencia. Por lo tanto, tenemos que construir y hacernos la pregunta, ¿quién es el docente de la física? ¿No? Otro elemento es que es importante
destacar el trabajo que ustedes hacen, porque si bien el eje de discusión fueron temas físicos, pudieron realizar una aproximación cualitativa desde las ciencias sociales. Y esto para mí es importante. En ese sentido, entonces le voy a pedir eh, tres abordajes, por favor. Primero, se habló en profundidad y se mencionaron los marcos teóricos. Yo quisiera pedirle que hable específicamente de la teoría de campos conceptuales. Segundo, que profundice lo que implica la metodología cualitativa en términos del estado de caso. Y tercero, que si bien no es el énfasis del trabajo, sí me parece que usted ya está en posibilidades de hacer una propuesta de intervención. Más allá de la capacitación, me parece que al tener un puesto directivo en una universidad, usted puede visualizar una intervención porque estos casos se nos van a estar repitiendo. Ok, ya tenemos el diagnóstico, ya sabemos que tienen conceptualizaciones erróneas, ya sabemos que a partir de ellas pues se da la formación, más bien se, se practica algo en el aula. ¿Y qué vamos a hacer en las instituciones entonces para remediar este problema? Estas serían mis tres preguntas, por favor, profesor Felipe. Gracias, doctora. Pues bueno, primero, sobre la teoría de campos conceptuales, estuvo interesante mi proceso de lectura sobre aprendizaje verbal significativo, porque la verdad es que, primero que nada, creemos que aprendizaje verbal significativo fue lo que propone Ausubel y ahí quedó. Pero en realidad muchas personas después vienen y van agregando cosas basadas en lo que es aprendizaje significativo y lo van redondeando. Y precisamente tuve la fortuna de contar con una sugerencia suya respecto a un libro que me permitió identificar cómo va creciendo todo esto y se hace algo un poco más robusto. Y la teoría de campos conceptuales, que está basada en aprendizaje verbal significativo, pues precisamente la parte principal es cómo conceptualizamos cosas que tienen un fuerte vínculo entre ellas. Son conceptos que se estudian no de manera aislada, sino relacionada. ¿Cómo aplica eso en nuestros conceptos? Pues bueno, hay muchos conceptos en física que están precisamente de esa manera, que no los podemos separar. ¿Cómo en el caso de los de esta tesis, bueno, cómo conceptualizamos campo eléctrico sin potencial eléctrico, ¿no? O potencial eléctrico sin campo eléctrico. Pero ¿cómo definimos esa relación? Esa relación es bastante compleja. Por ejemplo, discutiendo con los compañeros, al final en física queremos llegar a que algo es real, está en la naturaleza y es tangible, pero esa relación es una relación que realmente podemos, ¿es algo abstracto o es algo real? O el concepto que estamos analizando es algo abstracto o es algo real. Entonces, esta profunda o este énfasis en las relaciones precisamente nos lleva a poder cuestionarnos estas cosas, ¿no? Yo creo que una de las cosas que más fuertes que nos cuestionamos, tanto con mis directores y como con los profesores que participaron, es el concepto de potencial eléctrico, ¿no? La pregunta específicamente era, ¿el potencial eléctrico tiene realidad física? Entonces estamos llegando incluso a cuestiones filosóficas que están derivando de qué? De simplemente no aprendernos una fórmula, de estudiar un concepto de manera aislada, sino de buscar realmente la profundidad en esas relaciones. Eso es lo que plantea la teoría de campos conceptuales, basado en todo lo que está alrededor del aprendizaje verbal significativo. Pero lo básico es eso. Y otra parte, la parte del lenguaje. La parte del lenguaje creo que es muy importante en la teoría de campos conceptuales y precisamente en la parte yo creo que darle de expresar ese significado y de expresar esa relación. Y fue una de las cosas que me costó más trabajo porque, insisto, la mayoría de los talleres de formación o de las capacitaciones que se dan a docentes, llega alguien y te dice lo que tiene que hacer o lo que tendría que hacer porque lo dice un libro. Y para mí, el cuidar, el no decir esto es lo que debe de ser, fue algo bien, bien, bien complejo. O sea que realmente me llevó, el proceso de planeación fue
sumamente complejo para mí el tener mucho cuidado en eso, en cómo diseñé mi material, en mis preguntas las tenía yo que llevar ya escritas previamente para no solamente para no improvisar, que es usualmente lo que uno hace al planear, sino para no usar las palabras que no son correctas, porque puedes inducir una respuesta esperada en la persona que está trabajando contigo. Y eso era lo que yo no quería. Sobre todo también, eso fue un gran problema en las entrevistas. Después de haber hecho la primera entrevista, también al final, cuando empiezo a preguntarles a los profesores sobre las relaciones, a todos los entrevistados, independientemente de de sus respuestas, a todos les pregunté, ¿cómo visualizas la relación entre estos tres conceptos? ¿Por qué visualizas así esa relación? Pero al final, en el intercambio de información, a veces uno hace comentarios en los cuales dejas pasar tu propio punto de vista. Y esas palabras que usas están contaminando de una manera bien complicada lo que estás obteniendo de las otras personas. Entonces, este cuidado en el lenguaje, en cómo expresamos, en qué expresamos, fue bastante interesante porque al final era importante identificar la conceptualización de los profesores sin que mi propia conceptualización surgiera, ¿no? Entonces, fue algo bastante complejo también. Respecto a la metodología de estudio de caso, también fue algo de relativa complejidad para mí, porque en la parte metodológica, ahorita yo puedo decir, pues es muy claro que era un estudio de caso. ¿Por qué? Porque tengo una situación muy específica que quiero estudiar en un grupo de personas muy específicas, con un contexto muy particular. Les decía, la universidad tiene un contexto muy particular en el sentido de que tenemos estudiantes de todos los estados del país, incluso estudiantes extranjeros, ciertos procesos un poquito rigurosos en cuanto a ingreso. También aplica para los profesores. Entonces, esta diversidad cultural que tenemos genera un contexto bastante interesante en los estudiantes, en los profesores, y por supuesto que tiene que ver con el cómo enseñamos y con el cómo expresamos lo que tenemos conceptualizado. Entonces, a pesar de que ahorita puedo decir esto, pues es muy claro, al principio la verdad es que no lo tenía tan claro. Yo decía, bueno, quiero trabajar con los profesores, es un trabajo cualitativo y ok, estoy haciendo esto. Pero ¿dónde entra la parte del estudio de caso? La parte del estudio de caso yo creo que es importante porque precisamente una de las cuestiones que pueden ser muy cuestionables es, si yo no tengo, si yo no tengo claro que es un estudio de caso, ¿cómo le doy ¿cómo justifico ante otras personas el hecho de trabajar con 7 profesores, por ejemplo? ¿No? Y es válido este trabajo de estar con 7 personas nada más. La realidad es que, claro, es válido. Mm, el hecho de trabajar con 7 personas, el hecho de que sea un estudio de caso, Mm, no se invalidan los hallazgos. El objetivo era identificar patrones de cambio, no cuantificar el éxito específicamente, sino identificar los patrones de cambio y qué factores están afectando en estos factores de cambio, ¿no? Se revelaron factores críticos, ¿no? Esos factores críticos que pudimos identificar resultan exclusivamente de este caso en particular. Y otra cosa, a pesar de que no se puede generalizar, creo que sí hay transferabilidad teórica. Los patrones que estamos detectando, creo que son útiles para diseñar formaciones en contextos similares. No puedo generalizar los resultados de los profesores y decir que todos van a tener a lo mejor las mismas dificultades conceptuales o que no saben conceptualizar el concepto de campo eléctrico, ¿no? Pero desde la parte de mejorar el trabajo de los docentes, creo que sí hay cosas que son transferibles y que dejan un impacto importante. Perfecto. Pues me hubiera gustado que hubiera detallado un poco más la teoría. Está muy bien aplicada, pero sobre todo para quienes están escuchando su exposición y que no son educadores, creo que hubiera valido la pena. Pero en el sentido entonces de, vamos a imaginarnos que usted es el director de la Universidad Aeronáutica y sabe que este es el problema que se va a presentar. ¿Qué decisiones tomaría, doctor? Lo primero sería
algo que raramente encuentra uno en una institución educativa son procesos adecuados de inducción. Y cuando hay una inducción, la inducción es, estos son los papeles que tienes que llenar, esto es la normativa, pero no hay inducciones hacia la parte, bueno, es, ¿cuál es mi modelo institucional, mi modelo educativo? ¿Cómo impactas tú como parte de ese modelo, como actor importante? Yo creo que aquí una de las cosas más importantes es reconocer al docente como uno de los actores principales del proceso y del impacto que tiene esto en el objetivo que quiere la institución. La institución tiene programas educativos que tienen que lograr ciertas competencias, pero ¿cuál es el papel que tiene el docente en esto? Yo creo que es importante considerar dentro de estos procesos de inducción que haya inducciones desde el punto de vista de modelos educativos, de el mismo programa educativo. ¿Cuál es la Ujú. competencia a la que está abonando tu asignatura? Ok, yo doy electricidad y magnetismo, pero es lo mismo enseñar electricidad y magnetismo a una carrera de manufactura, a una carrera de electrónica, a una carrera de física, por ejemplo. Entonces, ¿cómo entra esta asignatura dentro del programa como tal? ¿Y cómo entra también como parte de una institución educativa dentro de todo esto? Entonces, yo creo que eso es lo primero que habría que hacer con los docentes. Además, después de eso, creo que es importante que haya procesos de evaluación continua, así como lo tenemos con los estudiantes, también con los profesores. ¿Por qué? Porque también muchas cosas están cambiando muy rápido. Ahorita, las situaciones de, por ejemplo, de la disponibilidad que tienen los estudiantes de usar herramientas como inteligencia artificial, y los estudiantes se adaptan muy rápido a muchas cosas, nosotros como docentes no. Entonces, esa parte es importante porque la forma de generar significados está cambiando. Y nosotros ya tenemos muchos significados generados, ya tenemos ciertas conceptualizaciones que no solamente son muy cuadradas, sino que son tan sólidas, aunque estén mal hechas algunas de esas conceptualizaciones, que es muy difícil romperlas. Entonces, la única manera de hacerlo es que el mismo docente se lo cuestione y lo quiera hacer. Si viene alguien y te dice, estás mal, no lo vas a cambiar. Eso es lo que yo he visto. Entonces, creo que es importante darle estos espacios a los docentes que les permitan cuestionárselo Claro. y empezar a cambiarlo. Excelente, pues por mi parte es todo. Yo les agradezco muchísimo eh, y felicidades por el trabajo, Felipe. Gracias, doctora. Bien, muchas gracias. Vamos a continuar con el doctor Ricardo García, por favor. Muchas gracias, Ernesto. Felipe, muy buen trabajo, me gustó. Hemos estado haciendo seguimiento de tus avances durante todos los comités tutoriales. Sin embargo, creo que como todo trabajo, a pesar del esfuerzo, el tiempo y la dedicación que le has dado, aún hay cosas que hace falta afinar, ¿no? Entonces, algo que dijiste que me quedó, que cuando lo dijiste dije, a ver, ya no entendí. ¿Me puedes explicar de qué manera? Y te pido que sean respuestas breves porque tengo bastantes y no quisiera quitarle tiempo a los demás. Eh, para identificar tu problema de investigación, ¿hiciste algún diagnóstico sistemático o solamente te dejaste llevar por lo que yo veo? No, básicamente tenemos instrumentos que aplicamos de manera transversal a todos los grupos, cada vez que impartimos la asignatura de electricidad y magnetismo. Ajá. Y estuvimos identificando básicamente las mismas concepciones erróneas. ¿Y Pero incluso, dónde está ese análisis? O sea, eso es lo que a veces en muchas tesis no me queda claro, que cuando uno dice, voy a justificar mi problema de investigación y pongo, pues yo quiero hacer esto, ¿no? Mi justificación es porque se ve que los profesores no tienen una comprensión conceptual suficiente para dar el tema de tal. Estoy hablando en términos generales, ¿no? sí, Pues entonces tú te quedas pensando y dices, ok, ¿cómo lo viste?
necesito que me justifiques de manera sistemática. No te estoy diciendo que esté mal, porque al final es una forma, pero es una forma que para una tesis de doctorado como que me hubiera gustado ver que me explicaras que hay exámenes que se van haciendo a lo largo, que revisaron rúbricas, que revisaron algo, no sé qué revisaron, lo que me estás queriendo comentar ahora, pero no lo veo. Y la justificación quedaría mucho más sólida si lo hubieras explicado de alguna forma, ¿no? ¿Sí? Como le comentaba, sí, de hecho fueron exámenes que se aplican a los estudiantes y son exámenes meramente conceptuales, pero a No, lo pero no largo, a los estudiantes, a los profesores, porque tu trabajo es de profesores. sí, 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 pero lo inicial fue algo que se aplicó a los estudiantes y a lo largo de 3 diferentes cuatrimestres observamos situaciones consistentes con los grupos de los mismos profesores, ¿Y cómo lo observaron? porque se hacen la evaluación de los resultados ¿Y y dónde está escrito en tu trabajo, aunque sea una sección ahí muy concreta para justificar? no, 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 en el trabajo no está escrito de dónde surgió la pregunta de investigación como tal. Ya, ya. O sea, no te preocupes. O sea, no te lo estoy diciendo para que me quieras justificar ahora, sino simplemente porque yo creo que todo este tipo de cosas sí habría que documentarlas de alguna manera, ¿no? ¿Sí? Entonces, si ustedes están por enviar quizá algunos otros artículos, como mencionaste, pues Ujú. sí hay que tomarse quizá un momento para reflexionar sobre de dónde surgen las preguntas de investigación, ¿no? ¿Sí? Y obviamente hacerlo de manera sistemática. Eh, Otra pregunta. La prueba diagnóstica inicial te permitió a ti identificar concepciones erróneas de los profesores, ¿no? Sí, ¿Y podrías explicar de qué manera se utilizaron estos resultados que obtuviste para el diseño de las actividades en el taller? ¿Y sí. cómo se organizó el taller para que respondiera a las dificultades que observaste? De hecho, el material iba enfocado a estas concepciones erróneas. Usualmente, bueno, cuando uno ve un libro de texto, por ejemplo, te presentan primero fuerza y luego te presentan después campo y luego después te presentan potencial. Nosotros incluso en la secuencia de los temas no la llevamos de esa manera. Por ejemplo, empezamos con campo. Y empezamos con campo, ¿por qué? Porque la mayoría de las concepciones erróneas estaban en campo. Entonces, empezamos a partir de estas concepciones erróneas, se definió la secuencia de los temas a abordar, se eligieron los ejemplos a tratar en el material que se trabajó con los profesores y también se eligieron las preguntas detonadoras al inicio de las sesiones. Allá en la tesis viene como que las secuencias didácticas que se utilizaron y ahí vienen algunas preguntas detonadoras. Y esas preguntas detonadoras de las discusiones fueron seleccionadas precisamente con base en las partes más críticas de estas concepciones erróneas que se identificaron. Ok, voy a seguir por la misma línea. Tú presentas tus actividades en tu apéndice C, las actividades como tal del taller, ¿no? ¿Sí? Sin embargo, me parece que dado que estamos en un trabajo de doctorado, otra vez insisto en este punto, y pensando que en una investigación educativa suficientemente rigurosa, ¿tú consideras que, la descripción que has puesto ahí del taller es suficiente para replicarla en otro contexto? ¿Qué o qué otros elementos crees que le harían falta para hacer esta transferencia? Yo creo que lo que haría falta, buscando como mejorar el proceso que ya se realizó, sería específicamente, a lo mejor, em, lo que viene en el apéndice es algo muy general de la secuencia didáctica. A lo mejor lo que haría falta sería ahora sí el detalle de actividades, material e instrumentos utilizados durante el taller.
Yo creo que eso sería algo importante porque aunque no se replique al 100%, porque tendrías que adaptarlo al contexto del otro grupo, ya te permite precisamente pues, decidir, tomar decisiones respecto a esto lo quito, esto lo cambio, con base en el diagnóstico que se haga de otro grupo, ¿no? A eso iba precisamente. Yo veo conclusiones que no están sustentadas en evidencia, eh, evidencia de algún instrumento de evaluación. Si tu tesis fue más cualitativa, pues me hubiera gustado ver que durante las sesiones del taller hubiera aplicación de ciertas rúbricas en ciertos momentos para ciertas funciones, para ciertas actividades, las cuales no veo y que tampoco me permiten a mí poder decir, esto es conclusión del trabajo de Felipe. O sea, varias de las conclusiones que tú mencionaste me parecieron más cuestiones que tú viste a que tú evaluaste. ¿Sí? Esa es la impresión que queda con algunas. No, no estoy diciendo que todas las conclusiones, pero sí te puedo decir que por lo menos la mitad de ellas sí. Porque, porque hablas de, y es una pregunta que también te iba a decir, te iba a hacer, si ves que un profesor en un pre obtienes cierta puntuación, cierto porcentaje, el nivel que tú mismo colocaste, que es completamente válido cómo quieres nivelar tu escala de evaluación. Primero sale con creo que vi como un 50 y luego baja un 30 y tú pones razones. Yo te iba a preguntar también, ¿qué razón, por qué está pasando eso? Con eso nos explicaste perfectamente bien qué pasó con los que van de los números entre un verde pálido a un verde intenso, o de un azul, no recuerdo bien. Y Sí. no nos explicaste perfectamente qué pasó de los que iban del verde pálido al rojo. Explícate los verdes. Entonces, ¿qué, qué razones? O sea, sigo con la parte de los instrumentos que tú lo acabas de mencionar, que haría falta poner. Me hacen falta más instrumentos para tu investigación cualitativa, como lo mencionaste. ¿Sí? Dentro de la implementación del taller. Y con eso podrías dar respuestas incluso al por qué este tipo de números que fueron del verde al rojo en algún momento. Lo cual tú pones estoy haciendo todo un hilo como de varias preguntas, pero en realidad es como para reflexionar sobre al final las conclusiones. Y, y las conclusiones tú mencionas que es porque quizá no tienen la habilidad matemática, porque faltaron, pero pues es que son, no se ve en qué momento se evalúa, ¿no? Te digo, da la impresión, no lo sé, a lo mejor sí los aplicaste, no lo sé, pero no están escritos ahí y por lo tanto para mí es una observación personal que una conclusión específica de tu trabajo. Sí, como comentario de esto, nada más en el caso de dos profesores, por allá se hace el comentario, eso sí se comenta en la tesis, por ejemplo, es de este caso, ¿no? Del de la falta de herramientas matemáticas. No fue en todos, pero de cuatro profesores, cinco profesores, además de todo esto, el segundo diagnóstico, también hubo registro grabado de una charla con ellos, prácticamente otra entrevista, pero donde incluso se les preguntaba, ¿no? Un poquito ahora sí se les presentaron sus resultados, porque a lo largo de todo el estudio no se les presentó a ellos qué resultados tenían, si habían salido bien o mal. Y incluso antes de platicarles cuáles habían sido sus resultados, por ejemplo, en el caso del profesor 8, directamente reconoció, tuve un problema bastante fuerte con la parte de las herramientas matemáticas, o sea, en el sentido de que me perdí, ¿no? Ese es un ejemplo en particular, ¿no? Entonces,
se hace el comentario de dos de estos casos en las descripción, en la discusión de los resultados de esos profesores, y precisamente de ahí es donde surgió esta afirmación que se hace en las conclusiones, ¿no? Eh, Bueno, al final sí, tenía varias preguntas, todas las englobé en el último hilo, pero, pero tus conclusiones sí deben de estar completamente sustentadas en evidencia. Entonces, en evidencia sistemática, porque si solamente fue así, pues sí, podrás comentarlo dentro del texto sin problema, pero pues no es como tal lo puedes comentar como resultado de él, por qué bajó ahí, pero al final no es una conclusión de tu trabajo eh, tendría que haber tenido algún instrumento que recabara esa información no solo para dos, sino para todos, ¿no? Ujú. ¿De acuerdo? Entonces, te felicito, el trabajo está bien, te digo, detallitos que tampoco son tan graves, pero que sí sería bueno que se tomaran en cuenta para futuras investigaciones. Y pues muchas gracias y nos vemos. Muchas Gracias, gracias, doctor. Ernesto. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor Ricardo. Felipe, voy a continuar yo antes de dar paso a tus directores de tesis. Yo también me uno a las felicitaciones por llegar hasta este punto y quiero también hacerte una pregunta relacionada con las conclusiones de tu trabajo, en particular con la parte de las recomendaciones a futuro. En una de ellas tú mencionas replicar el trabajo en una población más amplia y menciona las características que debe tener esta población. Yo quisiera que nos comentes, por favor, si eso es objetivamente lograble. O sea, tener una población como la que describes para hacer un trabajo similar. Realmente es bastante ambicioso, para ser honesto, en varios sentidos. Una cuestión que favoreció el desarrollo de este trabajo y de tener a un grupo de profesores que participaran en un estudio como este, es que en el momento en que se desarrolló todo esto, yo era el jefe directo de todos los profesores, ¿no? Ujú. Pero no solamente eso, sino que afortunadamente las etapas que he vivido en mi etapa laboral aquí en esta institución han permitido que yo tenga realmente una muy buena relación con los profesores. Entonces, de alguna manera, a todos se les hizo la invitación y nadie la declinó. Entonces, eso fue bastante interesante. Los profesores, decía, no les gusta ser evaluados, no les, o sea, pero lo primero que te preguntan es ¿por qué? ¿Para qué? ¿No? Incluso a mí me llegaron a preguntar, a pesar de esa confianza, a pesar de esa amistad en algunos casos, me preguntaron ¿por qué? O sea, ¿para qué? ¿Por dónde va todo esto? ¿No? Entonces, el replicar esto implica irnos a otras instituciones con otros contextos y estoy seguro que va a haber pues cierta resistencia, ¿no? A participar, ¿no? En el por qué. Pero por otro lado, pues lo que no se evalúa, lo que no se mide, no mejora, ¿no? Entonces creo que es importante. Yo he platicado de este tema con mis autoridades, específicamente, por ejemplo, con mi rector, y mi rector me decía que él me apoyaba en la gestión con otros rectores de otras instituciones para convencerlos de la importancia de participar en este tipo de ejercicios, ¿no? Entonces, en ese sentido, algo que todavía sigue entre mis planes, es poder, pues, participar con un otro grupo de otras instituciones, a lo mejor de dos instituciones. Lo que sí no sé es qué tan grande sea la población. No sé si lleguemos al menos a 30, pero yo creo que si llegamos al menos a la mitad, sería algo bastante positivo. Quizás no estaremos todavía en condiciones de llegar a una generalización, pero creo que sí, el tener ya a lo mejor dos estudios de caso nos podría llevar a la generación, ahora sí, de hipótesis que se puedan llevar en estudios a gran escala, que quizás sí se puedan hacer, ¿no? Bueno, en otras condiciones, ¿no? Habría que verlo. No tienes referencias de estudios similares en poblaciones más amplias? No, los estudios ¿Y que cómo lo han hecho, por supuesto?
Los estudios que hay en poblaciones más altas son todas con profesores en formación, ninguno con profesores en activo. Hay varios estudios, son como dos que encontré, dos de Turquía y otros de un país que ahí de Medio Oriente, que ahorita no recuerdo también cuál es, donde las poblaciones son grandes en el sentido de que se las aplican a toda una generación de estudiantes que están cerca de egresar, como 1 o 2 semestres antes de egresar, y los resultados en cuanto a las problemáticas están interesantes. No lo puedo comparar tanto con mi trabajo porque una de las cuestiones que tienen estos trabajos es que se dan mucho a temas de corriente, voltaje, resistencia, aplicaciones a circuitos eléctricos y no profundizan tanto en la parte conceptual del campo eléctrico, del potencial eléctrico y las relaciones entre ellas, pero sí lo han logrado aplicar a poblaciones grandes. Pero insisto, el punto ahí es que son estudiantes y muchas veces pues a los estudiantes no les queda de otra, ¿no? Más que contestar lo que les entreguen. Entonces en profesores realmente no he encontrado poblaciones grandes. Ok, ok, muchas gracias. Eh, Voy a darle la palabra al doctor Luis Gustavo Cabral, por favor. Vamos a ver si se ve. ¿Si me Sí, oyen? Porque he tenido problemas técnicos aquí. ¿Si me oyes, Felipe? sí, te escucho perfecto. Ok. Bueno, yo tengo una serie de preguntas que van a ser, yo creo que reiterativas, pero bueno, para que podamos redondear el asunto. A lo largo de la tesis vemos un cuidado diseño metodológico, especialmente en el instrumento de 3 niveles y el análisis cualitativo per se. Insisto, análisis cualitativo, no cuantitativo. ¿Podrías compartirnos qué lecciones metodológicas de este proceso consideras más valiosas para futuras investigaciones en física educativa? Híjole, estaba muy interesante la pregunta porque obviamente esto me gustaría llegar a un punto de que lo podamos hacer en gran escala, ¿no? Pero en gran escala ya nos estamos metiendo incluso a la parte cuantitativa. Pero una de las partes importantes que surgen de este análisis a pequeña escala y de la parte cualitativa es, primero que nada, la parte del contexto, de cómo está considerado este contexto en el diseño de las preguntas. Y sí fue algo bastante interesante porque yo, obviamente, al conocer, de estos profesores en su momento me tocó hacer todo el proceso de reclutamiento, entonces conozco bien su experiencia, su formación académica, y esto fue importante al momento de diseñar los reactivos. Y también el conocer los resultados de los propios estudiantes que estos profesores atienden fue importante para mí al momento de diseñar los reactivos. ¿Por qué? Porque en su momento algunas de estas pruebas que aplicamos en la academia y que nos permitió identificar estas problemáticas, en su momento me ha tocado a mí diseñar los exámenes conceptuales de los estudiantes. Y al ver cómo contestan los estudiantes y ver que esto se va repitiendo, me hace Ujú, pensar en cómo contestarían los propios profesores, ¿no? ujú. Entonces, eso influyó mucho en el diseño de los reactivos y también en el diseño de bueno, tanto de las preguntas iniciales, de las opciones de justificación, porque al final los dos primeros niveles eran de opción múltiple. Únicamente el tercer nivel era abierto. Entonces, es importante que también muchas veces sucede en estos test estandarizados, que las opciones de respuesta pues, prácticamente se traslapan entre ellas, sobre todo cuando quieres evaluar conceptos, ¿no? Entonces no es claro cuál es la distinción entre una opción y la otra, y mucho menos cómo distingo yo como persona que lo va a contestar, cuál va a ser la que voy a elegir, o sea, por qué elegir una y no la otra, ¿no? Entonces, yo creo que ahí la recomendación más importante es, tiene que haber un diagnóstico de inicio que incluso te lleve a construir este tipo de diagnósticos, ¿no? Eso creo que es importante, sobre todo cuando se va a trabajar, como en este caso fue, con un caso. O sea, si la idea es sacar información de esa población en particular, con esas condiciones en particular, pues los Sí, instrumentos tienen que ir también adaptados a esas condiciones y esas características, ¿no? ok.
Tu investigación no solo identifica concepciones erróneas, sino que propone un taller basado en campos conceptuales y en aprendizaje verbal significativo. ¿Cómo imaginas que estos resultados puedan influir en el diseño de políticas de formación docente a nivel institucional o si volamos a nivel nacional? Em, yo creo que es importante en el sentido, a lo mejor tratar de generalizarlo tanto como para y que llegue a nivel nacional. Específicamente teoría de campos conceptuales sería un poquito complejo, pero sí puedo decir que algo de relativa importancia de ese trabajo es que el modelo supera el enfoque tradicional de actualización de contenidos. Las Mm, capacitaciones casi siempre van enfocadas a actualización de contenidos. sí. Esa es la parte importante. Pero aquí se está priorizando dos cosas. Uno, la comprensión desde la parte física, que ahora sí, aquí sí entra teoría de campos conceptuales, se prioriza la comprensión de interrelaciones conceptuales, pero también se prioriza la reflexión metacognitiva. Mm, Y eso es algo bien interesante porque en muchos de los cursos que me ha tocado tomar como profesor, te dicen la metacognición y la metacognición y ves metacognitivo, pero en muchísimas ocasiones en los materiales que te dan. Pero te das cuenta que incluso la persona que te está platicando no entiende de qué se trata esto ujú, y cuál es el objetivo que se busca con la metacognición. Entonces, yo creo que eh, el ofrecer un camino concreto para abordar un problema basado en ciertos diagnósticos es algo importante que se puede llevar al nivel de políticas educativas, porque ahorita pues prácticamente la política es no se evalúa nada, ¿no? Y cuando quieres evaluar, esas evaluaciones no van, no, o mejor dicho, cuando quieres capacitar y generar talleres y todo, no parten de una evaluación, de un análisis, parten a lo mejor de una necesidad, ¿no? Pues, ok, sabemos que los profesores no saben, vamos a abrirles un curso de matemáticas y vamos a capacitarlos, mm, pero ¿cuál va a ser el primer paso? Porque muchas veces lo queremos hacer todo también en un curso de 40 horas y es imposible, ¿no? ujú, Entonces, el primer paso tiene que ser siempre un proceso de diagnóstico que, de acuerdo a lo que hemos mencionado, tanto yo como ustedes, no, pues tiene que ser abordar muchas dimensiones. ujú. La parte disciplinar, pero la parte de herramientas que están alrededor de esta disciplina, ¿no? En el caso de la física, pues bien entra la matemática, podría ser incluso hasta herramientas de tipo de expresión verbal, de redacción, pero también la parte de otro tipo de herramientas como las que van enfocadas al desarrollo de habilidades didácticas, como decía la doctora Adriana hace rato, ¿no? Ok, ok. Bueno, una de las virtudes que yo veo de tu trabajo es el lograr vincular marcos teóricos complejos como Bernoulli, Oswald, en fin, con una intervención concreta en el aula. ¿Qué desafíos enfrentaste al llevar estas teorías a un taller con profesores en activo? ¿Y qué consejos darías a quienes quieran hacer algo similar? Em, híjole, es bastante complejo porque en algún punto del taller yo tuve que hablar con los profesores acerca de teoría de campos conceptuales. Y siempre que a un profesor em, le vas a hablar de cuestiones de este tipo, por alguna razón tiende a desecharlas, ¿no? A Mm, descartarlas de entrada. Y no le prestan tanta atención. ujú. Eh, Me considero afortunado de que les haya gustado y haya quienes los están aplicando, por ejemplo, para ver leyes de Newton. Pero creo que si nos vamos a una población más grande, es más probable que, que me pueda encontrar, por ejemplo, con resistencia al respecto, ¿no? ¿Por qué? Porque me vas a hablar de cosas, lo platico incluso desde mi propia experiencia como profesor. Me ha tocado trabajar con muchas personas que quieren ayudarte a aprender sobre cuestiones didácticas, pedagógicas, pero está tan desarticulado de la parte disciplinar que al final no es aplicable a la parte disciplinar. O sea, sí está muy padre, si aprendes cosas,
Pero si es algo que yo como profesor no voy a poder aplicar en mis clases, no me va a servir para mejorar mis clases, pues lo desecho. Y muchas veces ni siquiera escuchas a las personas, ¿no? Entonces, creo que incluso para estos talleres que van enfocados a la parte didáctica, pedagógica, el cómo empezar, aunque sea meramente pedagógico y didáctico, que no lo vaya yo a relacionar con una clase, es importante conocer el contexto de los profesores de la parte disciplinar Ujú. para precisamente ver cómo lo van a aplicar. Si no les va a servir de nada, lo van a desechar y no van a estar abiertos a esta discusión, no van a estar abiertos a tratar de integrarlo, ¿no? Yo creo que no es solamente, yo creo que lo importante es hacer que todos estos procesos trasciendan el qué y que lleguemos realmente al por qué. El por qué la reflexión sobre la práctica, el por qué un ambiente colaborativo son más determinantes que tener un título académico, ¿no? Esto genera un Correcto. cambio de paradigma en el diseño de la formación docente, donde estamos enfatizando precisamente la necesidad de trabajar en estrategias pedagógicas y actitudinales, no solo con los contenidos, ¿no? Muy bien. Este proyecto no solo aporta evidencia valiosa, sino que también representa o representó un proceso de formación y reflexión para ti y para los profesores que participaron en el taller. Si pudieras resumir una idea central de lo que este camino te dejó, ¿cuál sería? Híjole, creo que ha cambiado mucho en mí como profesor lo que hago con los estudiantes. Lo estoy viviendo, hay muchas cosas que las tomo con mayor resiliencia, incluso cuando los estudiantes no quieren hacer cosas que sabes Mm, que es por su propio bien. mm, La forma en la cual yo veo eso como docente es muy, muy diferente. Em, Siento que me ha hecho un poquito más abierto a escuchar la postura de los estudiantes, incluso de aquel que no quiere aprender tu asignatura. ujú, Y el cómo me enfoco yo a, a convencerme que incluso ese estudiante que no le gusta mi asignatura, es mi responsabilidad ayudarlo a aprender algo, ayudarlo, porque ujú. también a veces se nos avienta toda la responsabilidad como docente y somos una parte importante del proceso, no todo el proceso, ¿no? Entonces, yo creo que yo ya tenía esta característica a lo mejor de cuestionarme, pero ahora creo que me cuestiono desde otro punto de vista diferente. Desde el punto de vista también de cómo lo que hago impacta ya no solo en el aula, sino que impacta en el aula de mi compañero, porque eso también sucede. Sucede que a veces, por ejemplo, vienen a tomar asesorías conmigo, ¿no? Sí. Pero son estudiantes de otro profesor. Y el uso del lenguaje y el cómo los ayudo a construir su conocimiento, también sin dejar mal a mis compañeros, esa parte es importante. La interacción que se dio durante el taller con mis compañeros fue algo bastante interesante. Para mí fue una postura un poquito más como de observador. Los actores principales fueron ellos, pero aprendí a comprender un poquito más cosas de cómo trabajan ellos y por qué trabajan así. Y eso me ha ayudado también a mejorar mi comunicación con ellos, con mis compañeros docentes. Y ahora nuestras reuniones de academia son mucho. Durante muchos años estuve a cargo de todos los programas de ingeniería. Ahorita ya no, actualmente estoy en el posgrado. Pero de todos los trabajos que me tocó hacer con las academias, la única con la que no pude trabajar bien en esos 8 años fueron con los de física, curiosamente siendo yo físico. Y Ya. ahora creo que ese proceso ha cambiado. Y creo que influye mucho, obviamente, el liderazgo, ¿no? Y ahí es donde entro yo, ¿no? Retomando la Ujú. pregunta que me hacías, ¿no? ¿Qué ha Claro. cambiado en mí? Y ellos cambiaron cosas, pero también yo. Entonces, incluso el conocer más ha mejorado esa interacción. Y creo que si eso mejora, también lo que baja hacia los estudiantes mejora. Ok. Muy bien. No, pues yo creo que con esto es suficiente. Me parece que las personas que tenemos po-
de una u otra manera interacción con las ciencias sociales, creo que nos volvemos tolerantes porque como físicos solemos no serlo, ¿no? Que es Estoy lo de que acuerdo. creo que te pasó con los profesores de física. En fin, bueno, muchas felicidades por tu trabajo, Felipe. Es todo, Ernesto. Muchas gracias, doctor. Doctor Mario Humberto, por favor. Gracias, doctor. Pues voy a tratar de ser muy breve, creo que ya se ahondó suficiente. Y quisiera hacer nada más algunos comentarios y si tú quisieras dar réplica, Felipe, más que preguntas. Y sí terminaría con una pregunta que escapa un poco a la esencia de tu trabajo. Algo que debemos de hacer mucho énfasis es que es un trabajo cualitativo. Y esto nos llevó a una discusión prácticamente de un año al inicio de tu trabajo, si nos íbamos por lo cualitativo o qué instrumentos cuantitativos y acabamos desechando. Lo comento por a su vez el comentario que hacía el doctor Ricardo con respecto a las rúbricas. Las rúbricas no dejan de ser un instrumento cuantitativo. Entonces, en algún momento se plantearon, se propusieron, pero dada la naturaleza del trabajo, no era pertinente irnos por ese lado, porque si no, entonces se vuelve una investigación mixta y bueno, el marco teórico tendría que variar. Y era lo ideal para el tipo de trabajo que teníamos. A veces, y me ha tocado aquí mismo en el posgrado, decimos, es que yo tengo una estadística que tuve 50% de esto y 50% del otro. Ah, caray, ¿y tu muestra de cuánto fue? De 4 profesores. Entonces, como que a veces queremos disfrazar o dar o pensamos que le damos un cariz de formalidad a una investigación por el hecho de meter numeralia por meterlo. Y no es el caso. Y creo que tu trabajo pues bien nos muestra una forma muy pulcra de hacer un trabajo cualitativo, sin perder ese carácter de formalidad, que creo que, como bien lo acaba de concluir en su comentario Luis, al venir buena parte de los que estamos construyendo este campo disciplinar aún, como venimos del campo de la física, si no vemos numeritos y este tipo de cuestiones más apegadas a la disciplina de origen, pues pareciera que no es tan formal, pero creo que trabajos como el tuyo en realidad nos dan un ejemplo de la formalidad que puede tener y que debe de tener un trabajo cualitativo. Porque, por ejemplo, a veces, como dicen en Facebook, nos íbamos por la vieja confiable. Ah, pues es que estoy haciendo un estudio de caso. Y cuando nos detuvimos a contemplar el estudio de caso, y en esto agradezco mucho a la doctora Adriana, toda la formalidad y los requerimientos que debe tener un caso para poderlo definir como estudio de caso la investigación, también pues nos tuvimos que detener un buen rato en esto y hacer una muy buena revisión. Por otro lado, el estudio de los profesores no es fácil porque no nos dejamos estudiar. Es algo que igual desde un inicio junto con Luis comentábamos mucho. En ese momento, si recuerdas, yo estaba en Chile y preguntando allá, tampoco es que los chilenos y que en ningún otro lado sea tan fácil que los profesores se dejen estudiar. Eso le da un plus también a tu trabajo. Claro, toda investigación se suscribe a un contexto. Si probablemente hubieras tenido que hacer este trabajo con los profesores de aquí de Cicata, tal vez otro resultado hubieras obtenido o no se hubiera podido llevar. Porque vamos, el caso precisamente le da una variación. Entonces, bueno, pues repito, esos son los comentarios así generales y que quisiera concluir ahora sí con una pregunta que quisiera que fueras muy concreto y es una pregunta que regularmente hacíamos en nuestros exámenes, seguramente lo recordará Ricardo, y que le hemos ido dejando de hacer. No sé por qué, particularmente en los exámenes de doctorado, pero creo que tu trabajo da para hacerlo. Ya que nos mostraste todo, ya que se respondieron o se intentaron responder las preguntas y que ya concluiste tu trabajo, nos mostraste hacia dónde quieres enfocarlo más adelante, ¿cuál es el aporte de tu trabajo al campo disciplinar de la física educativa? Porque incluso como comentaba la doctora Adriana, pues esto nos da hasta para dudar si estamos en el título correcto del campo disciplinar, pero ¿cuál sería tu aporte, así en concreto, que digas, esto es lo que yo estoy aportando? Después de que incluso viste los trabajos que se presentaron allá en Holanda, lo que se presentó en Australia, lo que se presentó en Colombia, ¿cuál sería tu aporte? Y con eso cerraría yo.
Yo creo que mencionaría tres cosas y efectivamente una de, por ejemplo, ahorita que hacía el comentario, ¿no? Sobre los estudios de caso, de que al principio una de mis inquietudes era, híjole, mm, 7 personas, ¿no? Y me tocó ver estudios de caso más pequeñitos allá en Leiden, ¿no? En la escuela de verano. Pero bueno, el primer punto que me gustaría mencionar es pues bueno, yo creo que hay evidencia empírica del problema de concepciones erróneas en docentes universitarios, ¿no? Yo creo que todos tenemos concepciones erróneas, creo que eso es importante, pero creo que ya con esto empezamos a aportar evidencia de esto, independientemente de la formación de los profesores. Y se alerta, digo, no es una evidencia sobre un problema estructural, pero creo que surgen alertas sobre una posible problema estructural que afecta a la enseñanza, ¿no? Y que hay que invertir en el tema de formación docente especializada. Otro punto importante es la propuesta de validación de un marco de solución, ¿no? Al final, esta propuesta que permite la comprensión de interrelaciones conceptuales y la reflexión metacognitiva, específicamente la teoría de campos conceptuales, creo que es algo importante el que se siga trabajando en física. Hay trabajos donde se está aplicando en física, son pocos la realidad, y no es que sea la solución a todo, pero creo que, dada la naturaleza que tienen los conceptos en física, es un marco que de manera natural puede ayudar a explicar fenómenos en la parte social, ¿no? En la parte de la enseñanza de la física. Y la otra parte que yo creo que es la identificación de los mecanismos de cambio, que hay mecanismos que creo que son muy, muy claros, están muy claramente evidenciados en el documento, algunos quizás no como mencionaba el doctor Ricardo, pero que al final sí hay evidencia de que estos mecanismos son los que favorecieron la resignificación o el por qué no se dio la resignificación en los otros casos, y eso te lleva precisamente a cómo atacarlos, ¿no? Entonces, esta apertura a poder utilizar la teoría de campos conceptuales en otras temáticas, en seguir indagando en la formación de profesores, yo creo que es de las cosas más importantes, que hay que buscar la forma de cómo hacerlo, porque, pues como bien se mencionó, no están dispuestos necesariamente los profesores a participar, pero creo que es importante porque hay mucho que se ha hecho, se está haciendo y se sigue haciendo sobre los estudiantes, pero uno de los actores más importantes ahí, que lleva una responsabilidad bien fuerte, es el docente. Entonces, hay que investigar también sobre el docente y hay que investigar sobre lo que lleva al docente al final a tomar esa posición y enseñar, ¿no? Entonces, es el estudiante, el docente, el proceso como tal. Entonces, yo creo que hacia allá hay que empezar a movernos y creo que mi trabajo contribuye a eso, ¿no? Realmente a, mm, a ir reorientando un poquito para atacar los problemas que se están presentando de forma integral, ¿no? Muy bien, coincido. Y pues nada, felicitarte. Creo que después de estos casi 4 años, pues sí llevamos bastante trabajo y hay muchas cosas que no acabaron en la tesis, pero que se trabajaron. Entonces, felicitarte, agradecerle a los colegas por el tiempo invertido y por sus muy valiosos comentarios. Y con eso terminaría yo, doctor Ernesto. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, Mario. Eh, bueno, creo que ahora lo que toca es que el jurado delibere y para eso o te voy a pedir, Mario, si Sí, puedes sacar a Felipe un ratito a la sala de espera. claro. Sí, entonces dejo de grabar esta parte y listos, ya estamos. Entonces comienzo directamente. Ok, bueno, oye, Felipe, hemos deliberado y hemos llegado a un consenso sobre el veredicto para tu examen, que en realidad lo voy a dar a conocer con la lectura del acta correspondiente. ¿Sí me escuchan, verdad? Sí. Sí. Ok. Entonces voy a proceder a la lectura del acta y dice Instituto Politécnico Nacional, Secretaría de Investigación y Posgrado, acta de examen de grado de doctorado. Siendo en la Ciudad de México a las 13 horas del día 14 del mes de octubre del año 2025, reunidos en el aula magna destinada para tal efecto, los profesores del centro
doctor Ernesto Marín Moares, doctor Ricardo García Salcedo, doctor Marimberto Ramírez Díaz, doctor Luis Gustavo Cabral Rossetti, doctora Adriana Castillo Rosas, designados para integrar el jurado de examen de grado de doctorado en Ciencias en Física Educativa de Felipe Augusto López Garbuza, con registro A220280 y considerando que ha cumplido con los requisitos correspondientes, se procedió a efectuar el examen en los términos que establece el Reglamento de Estudios de Posgrado. Después de concluir la disertación y réplica de rigor, el jurado deliberó habiéndose obtenido el siguiente resultado. Aprobado cum laude. Para constancia, se levantó la presente acta a las quedamos 14:45 horas del día 14 del mes de octubre del año 2025, misma que suscriben los sinodales mencionados. Vamos a proceder a la firma del acta, los sinodales que estuvimos presentes en este examen, que fue como presidente el doctor Ernesto Marín Moares, como secretario el doctor Ricardo García Salcedo, como primer vocal el doctor Mario Humberto Ramírez Díaz, como segundo vocal el doctor Luis Gustavo Carvalho Rossetti, y como tercera vocal la doctora Adriana Castillo Rosas, y el título de tu tesis fue La resignificación del campo conceptual de la electrostática en docente de educación superior, un estudio de caso. Quedamos en la validación de las firmas de los sinodales por parte del director del Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada Unidad Legaria, el doctor Isaías Miranda Viramontes, y por la secretaria de Investigación y Posgrado del Instituto Politécnico Nacional, la doctora Marta Leticia Vázquez González. Pues muchas felicidades, Felipe. Gracias. Gracias. Felicidades, Felipe. Pues ya Felicidades. nos pondremos de acuerdo para lo de las fotos y estas cosas, ¿vale? Como habíamos quedado. Claro que sí. Y por supuesto, agradecerles a todos el espacio aquí, el tiempo y los comentarios. Al doctor Ricardo, que también fue mi profesor en el programa, al doctor Mario, Luis, como siempre, por la orientación y la amistad y compañero de batalla, ¿no? En muchas cosas. Y por supuesto también a la doctora Adriana. Muchísimas gracias, doctora, porque como lo mencioné en mi tesis, es como la tercera directora no reconocida oficialmente, pero la verdad es que su contribución con tanto material para leer ha sido significativa, no solamente para el resultado de la investigación, sino para mi formación personal, ¿no? Crecimiento personal. Eso lo valoro muchísimo. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias y les agradezco a todos. Doctor Ernesto, doctor Luis, Ricardo, Gracias. doctora Adriana. Gracias a Muchas todos. gracias. Felicidades, Felipe. Gracias a Gracias. todos. Hasta luego.